Bienvenido a nuestro canal, donde te traemos los últimos acontecimientos en el conflicto Ucrania-Rusia. Recientemente, Ucrania ha lanzado una poderosa represalia en respuesta a un espeluznante ataque ruso contra un hospital infantil. Este brutal asalto no solo ha desatado una indignación generalizada, sino que también ha provocado un feroz contraataque de las fuerzas ucranianas. Mientras la comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, la respuesta de Ucrania significa un punto de inflexión crucial en el conflicto. ¿Cómo puede influir este cambio dramático en el futuro de la guerra? Siga con nosotros para analizar las posibles repercusiones de las represalias ucranianas. Ataque a Kiev. Un misil alcanza un hospital infantil. 8 de julio de 2024. En el hospital infantil Omadit, todo sigue igual. El mayor centro pediátrico de Ucrania no se ha visto afectado por la guerra con Rusia. Por suerte, sigue proporcionando tratamiento a los niños que lo necesitan. No debería ser un objetivo. Los que están dentro del hospital son inocentes, y muchos ni siquiera comprenden la verdadera magnitud del conflicto que les rodea. El hospital ha estado a salvo hasta hoy. En un intento desesperado por dañar Kiev, Rusia lanzó una oleada de ataques con misiles contra la ciudad. El hospital infantil Omadit es uno de los objetivos. Las explosiones causaron importantes daños en las instalaciones y provocaron la pérdida de 2 vidas. Este ataque formaba parte de un ataque a mayor escala contra la ciudad, en el que 36 personas perdieron la vida y otras 140 resultaron heridas. Una doctora llamada Lesia Leticia relató a la BBC el momento en que impactaron los misiles. Describe las escenas como si se tratara de una película, señalando que un sonido realmente horrible siguió a una gran luz. Las secuelas, dijo, revelaron que una parte del hospital quedó destruida, y hubo un incendio en otra. Está muy dañado, quizá el 60-70% del hospital. Rusia ha cruzado la línea. Ucrania tiene que responder, y lo ha hecho. En este video, entraremos en detalle en los devastadores ataques con drones que Ucrania organizó tras el ataque de Rusia al hospital infantil. Pero primero, explicaremos el ataque con más detalle, incluidos los misiles que Rusia utilizó, lo que la realización de un ataque de este tipo dice sobre Rusia, y las afirmaciones hechas por Putin tras el ataque. Comenzamos con más información sobre el ataque. Las imágenes que aparecieron en el lugar de los hechos mostraban una auténtica devastación. Los niños que momentos antes habían estado recibiendo tratamiento dentro de las instalaciones están ahora fuera, arrastrando sus 4 goteros mientras esperan a ser evacuados por completo. Dependiendo de su perspectiva, hay al menos un pequeño momento de buena suerte. Aunque 2 personas han fallecido en el atentado, se confirma que ambas son adultos. Al parecer, ningún niño ha perdido la vida en el atentado, aunque no es probable que haya sido por decisión propia. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, reveló esa información tras el atentado. Sin embargo, también sirvió de escalofriante recordatorio de que gran parte del hospital había quedado reducida a escombros. Klitschko acusa a Rusia de genocidio. No se sabía cuántas personas, si es que había alguna, habían quedado atrapadas bajo todos esos escombros. Inmediatamente después del ataque con misiles se conocieron más detalles. La televisión ucraniana señala que en el momento del ataque había unos 20 niños hospitalizados, la mayoría recibiendo tratamiento contra el cáncer o preparándose para un trasplante de órganos. Klitschko también lanzó una acusación contra Rusia, afirmando que este último ataque muestra a un país que intenta genocidar a la población de Ucrania. Envió un mensaje al mundo, diciendo que ahora pueden ver cómo los misiles y drones rusos están acabando con la vida de los ucranianos en ciudades pacíficas. A medida que avanza el día se van conociendo más detalles, que revelan que el ataque contra el hospital infantil forma parte de una serie más amplia de ataques, todos ellos con misiles rusos. Klitschko señala que el hospital infantil no es la única instalación médica ucraniana que ha resultado dañada. Otro hospital de maternidad, situado en la región ucraniana de Dniprovsky, también quedó parcialmente destruido por la caída de escombros causada por las bombas. Aquí también ha habido víctimas mortales. 7 personas han fallecido. Más tarde, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió a las redes sociales para explicar que se habían lanzado más de 40 misiles de distintos tipos contra las principales ciudades ucranianas.
Kiev era el objetivo principal. Aunque Sloviansk, Dnipro, Kramatorsk y Kryvyi Rih también estaban en el punto de mira. Se unió a Klitschko para decir que los ojos del mundo deben estar ahora puestos en Rusia, pidiendo de nuevo una enérgica respuesta occidental al golpe que Rusia ha asestado una vez más a nuestra población, nuestra tierra y nuestros hijos. El 11 de julio, 3 días después del ataque, se conocieron más detalles sobre los daños causados. Human Rights Watch informa de que las víctimas causadas por la oleada de misiles rusos han aumentado a medida que los equipos de rescate pasaban el tiempo rebuscando entre los escombros. Ahora el recuento asciende a unos 190 civiles heridos y 42 personas han perdido la vida. 5 de esas personas son niños. También se ha facilitado más información sobre la magnitud de los daños causados al Hospital Infantil de Omeret. En declaraciones al Consejo de Seguridad de la ONU, el director del hospital afirma que el ataque ruso destruyó los departamentos de traumatología y toxicología del hospital. También causó graves daños en las salas de oncología y cirugía, así como en el departamento de cuidados intensivos. El director también revela que varios cientos de niños estaban en el hospital cuando las sirenas de ataque aéreo sonaron a las 9:52 de la mañana. Afortunadamente, la mayoría fueron evacuados en la hora que transcurrió entre el sonido de las sirenas y el aterrizaje de los misiles. Aunque varios pacientes y miembros del personal seguían en el hospital cuando cayeron los misiles. Entre ellos había 3 que estaban siendo operados del corazón. Por inquietantes que sean todos estos detalles, Human Rights Watch revela que este ataque dista mucho de ser el primero que tiene como objetivo instalaciones médicas ucranianas. Afirma que al menos 1.736 instalaciones médicas ucranianas han sido dañadas o destruidas en ataques con misiles y bombardeos, y que Rusia se ha mostrado dispuesta a atacar estos lugares desde el principio de la guerra. Por ejemplo, el 9 de marzo de 2022, una bomba rusa cayó en el patio del Hospital No 3 de Mariupol, destruyendo las unidades de maternidad y pediatría del centro y causando la pérdida de varios miembros del personal y pacientes. También empiezan a surgir detalles sobre los misiles utilizados en el ataque. Misil Kh-101 utilizado en el ataque al hospital de Mariupol. El 10 de julio, la CNN informó de que una evaluación de las Naciones Unidas había concluido que el misil, utilizado para atacar el hospital, era probablemente un misil de crucero Kh-101 de fabricación rusa. Según la CNN, esta conclusión coincide con la de varios expertos en armamento tras el ataque, y el análisis de las imágenes de video del ataque y de los fragmentos dejados a su paso respaldan esta conclusión. Uno de esos expertos es Justin Bronk, investigador del Royal United Services Institute de Londres. En declaraciones a la CNN, dice que las imágenes que muestran el aterrizaje del misil son exactamente correctas para el Kh-101, con el ángulo de inmersión correcto, bajo potencia, y no dando tumbos o cayendo como un Bronk menciona un misil de defensa antiaérea, gastado porque la maquinaria de propaganda rusa se puso a toda marcha tras el ataque. Las redes sociales estaban llenas de afirmaciones, tanto de cuentas prorrusas como de aquellos a favor de la agresión de Vladimir Putin contra Ucrania, de que el arma que golpeó el hospital no era un misil ruso en absoluto. En su lugar, fue el proyectil gastado de un arma de defensa aérea ucraniana, que había aterrizado en el hospital mientras Kiev intentaba desesperadamente eliminar misiles rusos que se dirigían a otros objetivos. Las pruebas no parecen apoyar esa afirmación. Por el contrario, tanto el informe de la ONU como los análisis de otros expertos en armamento apuntan al Kh-101. Según Missile Threat, el Kh-101 es un misil de crucero lanzado desde el aire y equipado con una ojiva explosiva convencional. Desarrollado por Rusia. Está pensado como misil furtivo, siendo su principal característica su capacidad para volar más bajo que un misil típico, lo que le permite evitar los sistemas de detección por radar y mantenerse fuera del alcance de muchas unidades de defensa antiaérea. También existe una variante con una cabeza nuclear de 250 kilotones. Volviendo al Kh-1, mide unos 7,4 metros de largo y lleva una carga útil de 450 kilogramos. Rusia también tiene la opción de equiparlo con cargas útiles de alto explosivo, submunición o fragmentación. También es un arma muy potente,
El misil puede volar hasta 2.797 kilómetros de camino a su objetivo. Rusia afirma que puede volar incluso más, con informes no confirmados del Ministerio de Defensa ruso que afirman que tiene un alcance de 4.506 kilómetros. En cualquier caso, es un misil que Rusia podría haber lanzado desde detrás de las líneas del frente, sabiendo que puede viajar lo suficientemente lejos como para alcanzar casi cualquier objetivo en Ucrania. Varios aviones rusos son capaces de transportar el Kh-101, entre ellos el bombardero estratégico Su-32, el Tu-60 y el Tu-95MS-16. El misil también está equipado con un sistema de corrección electro-óptica que le permite ajustar el rumbo en pleno vuelo, y un ordenador de a bordo que permite al misil realizar análisis fotográficos del terreno para ayudar a estas correcciones de rumbo. Missile Threat afirma que el Kh-101 también utiliza un buscador de imágenes infrarrojas cuando alcanza su fase terminal al acercarse a su objetivo y se guía por el sistema de navegación por satélite GLONASS. Es el misil ideal para un ataque dirigido. El Kh-501 puede dispararse a distancia, lo que significa que Rusia no tiene que arriesgarse a que sus aviones sobrevuelen Kiev y puedan ser atacados por las defensas aéreas. Y es lo bastante preciso como para dar en el blanco. Rusia niega no haber atacado. Sin embargo, Rusia sigue afirmando que no atacó el hospital infantil Omedet. El 9 de julio, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, repitió los desmentidos de Rusia, diciendo a los periodistas que deben guiarse por la información que sale del Ministerio de Defensa de Rusia, en lugar de los informes que están leyendo en otros lugares. Esa información, afirma, excluye absolutamente que se produjeran ataques contra objetivos civiles y en la que se afirma que estamos hablando de un sistema antimisiles defectuoso. De nuevo, la misma negación. Ignorando por un momento que Ucrania, incluso teniendo que utilizar un sistema antimisiles, fallido o no, sugeriría que Rusia sí había lanzado misiles contra objetivos civiles en Kiev, las pruebas fotográficas no apoyan las afirmaciones de Peskov. El Kremlin intenta cubrir sus huellas, y lo hace porque el ataque con misiles del 8 de julio contra el hospital infantil revela algo perjudicial para Rusia. Su ejército se está debilitando. Eso es según un artículo publicado el 16 de julio por The Conversation. En él se repite la afirmación de que este ataque dista mucho de ser el primer caso en que Rusia tiene como objetivo un hospital. Además, arroja luz sobre el significado de una de las afirmaciones de Peskov tras el ataque. El portavoz del Kremlin afirma que Rusia solo ataca instalaciones que cree que se utilizan con fines militares, una afirmación que el país ha utilizado para justificar el ataque a hospitales en el pasado. Solo hay un problema. El hospital infantil Omedet está tan alejado de las líneas del frente de la operación militar especial de Rusia que sería prácticamente imposible afirmar que sirve a un propósito militar. Por supuesto, también es un hospital infantil, lo que hace aún más improbable que Rusia pueda justificar el ataque con la misma excusa. En cambio, The Conversation sostiene que Rusia está llevando a cabo una campaña intencionada de desinformación. De ahí las afirmaciones de que las defensas antiaéreas ucranianas están fallando porque está tratando de ocultar problemas internos. Esos problemas se extienden a su ejército, que afirma que se está viendo afectado por las sanciones que le ha impuesto Occidente. Aunque Rusia ha conseguido evitar convertirse en una nación aislada como consecuencia de estas sanciones gracias a los acuerdos alcanzados con países como Irán y Corea del Norte, sigue teniendo problemas. El principal de ellos es que las sanciones han impedido que lleguen al país productos electrónicos militares vitales. A pesar de que está aumentando la producción de artillería y misiles, Rusia se ve obligada a depender cada vez más de componentes de fabricación civil, lo que degrada la capacidad de sus armas y las hace menos precisas de lo que serían de otro modo. En otras palabras, es posible que Rusia no tuviera como objetivo el hospital infantil Omedet. En su lugar, los componentes utilizados en sus misiles Kh-101, que se encuentran entre los más precisos del arsenal ruso, pueden no ser adecuados para su propósito. Eso podría hacer que el misil se desviara de su curso, lo que podría explicar por qué impactó en un hospital infantil en lugar de en el objetivo que Rusia pretendía. Por supuesto, el Kremlin nunca admitiría tal fallo,
por lo que está tratando de culpar a un equipo ucraniano defectuoso, incluso a medida que aumentan las pruebas de que el misil que impactó en el hospital infantil Omedet era en realidad un Kaj-101. Así que quedan dos situaciones posibles. O bien Rusia está tan desesperada en sus intentos de derrotar a Ucrania que está dispuesta a atacar a civiles inocentes para sembrar el terror, o bien sus armas son cada vez menos eficaces debido a las sanciones que obligan a utilizar componentes civiles, lo que significa que no consigue alcanzar los objetivos previstos. Esos fallos pueden dar lugar a situaciones como la que se vio en Kiev el 8 de julio, en la que la maquinaria propagandística rusa se ve obligada a dar vueltas porque Moscú no puede admitir que sus misiles podrían estar defectuosos. Sí como fuere, el hecho es que los misiles rusos alcanzaron un hospital infantil en Ucrania, y Ucrania tuvo que tomar represalias. Ataque ucraniano con drones. Esto nos lleva a los ataques con drones lanzados por Ucrania tras el ataque ruso. El presidente Zelensky dejó claro que Ucrania tomará represalias por los ataques inmediatamente después. En una rueda de prensa celebrada el 8 de julio, declaró a los periodistas: "Tomaremos represalias contra esa gente. No cabe duda de que daremos una respuesta contundente a Rusia". La pregunta a nuestros socios es si pueden responder. Estas afirmaciones son notables por dos razones. En primer lugar, muestran una vez más a Zelensky pidiendo a los partidarios occidentales de Ucrania que hagan más en la lucha contra Rusia, aunque no lo dijo abiertamente. La implicación es que cree que los aliados de Ucrania deberían implicarse más directamente en la lucha. Las últimas rondas de ayuda, aunque generosas, no son suficientes. Occidente debe reconocer que una Rusia dispuesta a atacar un hospital infantil es una Rusia que representa una amenaza para toda Europa. Zelensky desafía a Occidente a responder con una fuerza igual a la que Rusia está empleando contra Ucrania. En segundo lugar, Zelensky dice: "Daremos una respuesta contundente de nuestra parte a Rusia". En otras palabras, Ucrania no limitará su respuesta al ataque de Rusia a atacar a Rusia dentro de sus fronteras. Va a atacar a Rusia en Rusia. Eso es precisamente lo que hizo con sus más recientes ataques con drones. El 9 de julio, Reuters informó de que una flota de drones ucranianos atacó un par de subestaciones eléctricas y un depósito de petróleo situados en varias regiones rusas fronterizas con Ucrania. Funcionarios rusos afirmaron que los ataques contaron con docenas de drones y provocaron el incendio de las centrales eléctricas y el depósito de petróleo, además de la muerte de una persona. En un comunicado publicado en la plataforma de medios sociales Telegram, el Ministerio de Defensa de Rusia entró en más detalles. Afirmó que los sistemas de defensa antiaérea del país lograron derribar 38 drones ucranianos, 21 de los cuales fueron destruidos sobre el cielo de Rostov. La provincia se encuentra al sureste de Ucrania, cerca de la disputada región de Crimea. Está a unos 100 kilómetros de la frontera oriental que Ucrania comparte con Rusia, y The Independent señala que Rostov es también la ciudad más grande de la región meridional de Rusia. Los ataques no terminaron ahí, ya que Rusia también informó del derribo de 7 drones sobre Kursk, otra ciudad rusa cercana a la frontera con Ucrania. Curiosamente, vemos aquí potencialmente más ejemplos de desinformación rusa, mientras que Ucrania, naturalmente, afirmará que los incendios en las centrales eléctricas y los depósitos de petróleo fueron causados por los ataques de aviones no tripulados. Rusia está tratando de pintar un cuadro diferente. En otro mensaje de Telegram, el gobernador de la región de Rostov, Andrei Botarov, sugiere que los ataques con aviones no tripulados no tuvieron éxito y que los depósitos y las centrales eléctricas ardieron a causa de los restos que cayeron de los aviones no tripulados tras ser destruidos por las defensas antiaéreas. Pero es poco probable. Upstream proporcionó más detalles sobre el incendio del depósito de petróleo, señalando que se produjo en Kalashondan, que se encuentra en la región rusa de Volgogrado. El depósito está gestionado por una filial de Lukoil, la segunda mayor empresa energética de Rusia después de Gazprom, y en el ataque participaron docenas de aviones no tripulados. Sin embargo, esta vez la versión es ligeramente diferente. Mientras que algunos representantes locales afirman que fueron restos de drones los que provocaron el incendio, Upstream informa de que otras autoridades regionales que al menos 5 de los drones ucranianos alcanzaron directamente el depósito de petróleo.
Sí como fuere, Ucrania tenía un propósito definido al elegir este depósito, aparte de vengarse por el ataque al hospital infantil de Omoded. El depósito de petróleo se encuentra cerca de un canal que une los ríos Don y Volga, rutas de transporte rusas clave. El depósito también ha crecido en importancia estratégica para Rusia desde el estallido de la guerra de Ucrania, ya que es capaz de mantener pequeños petroleros fluviales abastecidos de petróleo que puede ser entregado a las tropas rusas en Crimea y los estacionados a lo largo de la costa en el mar de Azov. Al atacar ese depósito, Ucrania golpeó una parte clave de la red logística rusa. Inmediatamente después del ataque, Rusia seguía luchando por controlar el incendio, que al parecer se propagó a una panadería cercana. Los ataques con drones no terminarían ahí. El 11 de julio, Reuters informó sobre las afirmaciones rusas de que un ataque ucraniano con drones contra un patio en la región de Belgorod había causado heridas a 5 niños. En Telegram, el gobernador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo: en la ciudad de Shebakino, un artefacto explosivo fue lanzado deliberadamente desde un avión no tripulado en el patio de un edificio de apartamentos de varios pisos. 5 niños que se encontraban en el patio recibieron diversas heridas, 2 de ellos en estado grave, y fueron trasladados al Hospital Infantil Regional. ¿Se trata de un posible paso en falso por parte de Ucrania? Atacar un patio civil con aviones no tripulados que hirieron a niños le quitaría al país moral. Cabe destacar que Ucrania no ha desmentido el ataque, lo que sugiere que fue ella la responsable. En cualquier caso, Belgorod ha sido un claro objetivo de Ucrania, y la combinación de este ataque con drones y los bombardeos de las fuerzas ucranianas llevaron a la decisión del 17 de julio de decretar el bloqueo de la región. El gobernador de Belgorod afirma que se restringirá el acceso público a 14 de los pueblos de la región debido a que se encuentran en la trayectoria de los constantes bombardeos de la artillería ucraniana. Se instalarán puestos de control en las carreteras de acceso y representantes de las fuerzas del orden estarán de servicio en ellas, afirmó el gobernador, antes de señalar que el acceso al transporte público, incluidos los taxis, estará prohibido a partir del 23 de julio. Gladkov también anunció que los militares rusos empezarán a vigilar las casas de los residentes, porque demuestran que los intentos de Rusia de tomar la región ucraniana de Kharkov están fracasando. El objetivo de Putin en su asalto a esta región era crear una zona tampón entre Belgorod y Ucrania, en la que la propia Kharkiv se convirtiera en una nueva línea del frente que alejara el foco de Ucrania del territorio ruso. No ha sido así. Por el contrario, las fuerzas rusas han retrocedido, hasta el punto de que Ucrania puede ahora llevar a cabo ataques de artillería y de aviones no tripulados sobre otra pieza clave del territorio fronterizo ruso. La venganza de Ucrania por el ataque con misiles contra el hospital infantil de Omoded no terminó ahí. El 16 de julio, Ucrania volvió a atacar con drones la región rusa de Kursk, situada al norte de Belgorod. Kursk es otra región fronteriza rusa, lo que significa que es otra región que esperaba proteger tomando Kharkiv. Tras el fracaso de esa ofensiva, Ucrania está demostrando ahora a Rusia que puede atacar más lejos que Belgorod y que incluso puede estar trabajando para hacer retroceder la sección de Kharkiv de la línea del frente tanto que entre en Rusia. En cuanto al ataque con drones, Reuters informa de que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Koronevo y que los drones provocaron un incendio en una fábrica local dedicada a la producción de aparatos eléctricos. ¿Recuerdan lo que hemos mencionado antes? Rusia se ha visto obligada a utilizar componentes electrónicos de producción civil en sus armas debido al impacto que las sanciones han tenido en sus líneas de suministro militar. Aunque no está confirmado que esta fábrica estuviera creando componentes para su uso en armas rusas, es ciertamente plausible. Así, Ucrania puede afirmar que atacó un objetivo militar legítimo. Los gobernantes locales de la ciudad dicen que el ataque hirió a 6 personas, una de las cuales resultó herida cuando un avión no tripulado supuestamente dejó caer su carga útil sobre una casa de la ciudad. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, afirmó que el incendio se había extinguido por la mañana después del ataque. No fue suficiente para salvar la fábrica. A estas alturas está claro que Ucrania está lanzando ataques concertados con drones en territorio ruso.
El Ministerio de Defensa ruso señaló incluso que había derribado otros 13 drones ucranianos la noche del ataque a la fábrica, uno de los cuales sobrevolaba Kursk, que se sumaban a la docena derribados el 9 de julio. Así que llegamos a otra cuestión: el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué significa el ataque ruso con misiles contra un hospital infantil ucraniano para el futuro de la guerra? Ya tenemos algunas de nuestras respuestas. Aunque Ucrania ya tenía permiso de varios de sus socios occidentales para utilizar las armas que suministran en territorio ruso, y Estados Unidos señaló que podría hacerlo en la región de Kharkiv, el ataque ruso parece haber intensificado estos ataques. Ucrania no se contiene. En aproximadamente una semana, ha llevado a cabo ataques con aviones no tripulados en al menos 3 regiones fronterizas rusas, dañando varias piezas clave de infraestructura en el proceso. La cuestión es que la guerra de Ucrania ya no se libra únicamente dentro de sus fronteras. Se está extendiendo a Rusia, con Ucrania ahora envalentonada para llevar a cabo este tipo de ataques. Rusia puede encontrarse con que las ciudades fronterizas que ha estado utilizando para mantener a sus tropas abastecidas se convertirán en objetivos constantes de los aviones no tripulados, la artillería y los misiles de Ucrania. Ya lo hemos visto con los ataques al depósito de petróleo de Kalachon-Don, que ha ayudado a mantener el flujo de petróleo y combustible a los soldados rusos en Crimea y el sur de Ucrania. También hemos visto cómo el ataque al hospital muestra potencialmente la desesperación rusa y una posible erosión de su poderío militar. Rusia ha intentado atribuir el ataque a un fallo ucraniano, aunque todas las pruebas sugieren lo contrario. Esto lleva a 2 posibles conclusiones. O bien Rusia apuntó deliberadamente al hospital, lo que significa que ha cruzado una línea clave, y se ha retractado de sus afirmaciones de que sus ataques dentro de Ucrania solo apuntarían a instalaciones militares, o sus misiles son cada vez menos precisos debido al impacto de las sanciones, lo que es un buen augurio para Ucrania en el futuro. Sí, un misil ruso pensado puede ser responsable de la destrucción de un hospital infantil, pero cuanto menos precisas y fiables sean las municiones rusas, más oportunidades tendrá Ucrania de aprovechar la erosionada capacidad de Moscú para coordinar sus ataques. El ataque de Rusia contra el hospital infantil de Omedid ha tenido otra consecuencia. Ha galvanizado aún más la condena internacional de las acciones de Rusia en Ucrania. El 12 de julio, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OOIEA, que es el organismo de vigilancia nuclear de la ONU, celebró una reunión de su Junta de Gobernadores. Juntos aprobaron una moción en la que condenaban el ataque contra el hospital infantil de Omedid, atribuyendo la culpa a Rusia y anulando de hecho cualquier afirmación de Moscú de que el hospital fue dañado por misiles antiaéreos ucranianos defectuosos. La Junta de Gobernadores, integrada por representantes de 35 países, aprobó la resolución por 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Aunque el voto de la OIEA no significará mucho en términos de que Ucrania reciba apoyo adicional durante la guerra, al menos envía un mensaje a Rusia de que la comunidad internacional no se cree lo que está vendiendo en cuanto a cómo afirma que se dañó el hospital. Por último, esta triste historia termina con una nota positiva. El 16 de julio, el mismo día en que Ucrania lanzó su exitoso ataque contra una fábrica en Kursk, Euronews informó de que el hospital infantil de Omedid había reabierto parcialmente. Todavía se está trabajando para reparar las instalaciones, lo que incluye el uso de maquinaria pesada para retirar los escombros del lugar. Desde el punto de vista financiero, se ocuparán de ello. Zelensky dice que ha dedicado unos $9,6 millones a que el hospital vuelva a funcionar a pleno rendimiento. Por ahora, el personal y los pacientes regresan en número limitado. Quizás eso sea algo simbólico de lo que este ataque significa para Ucrania. No importa lo duro que haya sido el golpe, está decidida a levantarse y luchar. Gracias por seguirnos. A medida que continuamos monitoreando este punto de inflexión crítico en el conflicto, nos encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cómo crees que las represalias de Ucrania darán forma al futuro de la guerra? No dejes de suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones y únete a la conversación en los comentarios a continuación.